Bendiciones, Iglesia, Ministerio Centro de Intercesión Internacional, Apóstol Raúl, Apóstol Judith, el amor de Dios, la comunión del Espíritu Santo sea con ustedes. Hoy queremos ver el significado de benignidad. ¿Qué es la benignidad? La benignidad viene a ser la cualidad de bueno, de una persona templada, de una persona que es apacible, de una persona que no se ensaña, ¿verdad? De una persona que procura darse, que se hace útil a las demás personas, ¿sí? Entonces, es una persona que muestra buena voluntad, que muestra comprensión hacia las otras personas, ¿sí? Cuando nosotros vemos benignidad, de hecho, inclusive a nivel de enfermedades, se dice que la enfermedad no fue benigna, es decir, que no dañó, que no va a dañar. Bueno, inclusive creo que esto más bien se utiliza más a nivel de cáncer. Se clasifica, ¿verdad?, si fue maligno o benigno, ¿sí? Entonces, benigno quiere decir que va a prosperar o va a progresar bien, que se va a reducir de acuerdo al tratamiento que le den, ¿no? Entonces, que no va a causar daño, ¿sí? Entonces, eso tiene que ver con benignidad. La benignidad viene a ser un valor de algo o de alguien, ¿verdad? Y que tiene como esencia ser bueno. Aquí, benigno viene del latín benignus, que está compuesto por los vocablos bene, que significa bueno, y genus, que significa nacido. Por lo que entonces significa que alguien, algo o alguien, ¿verdad?, es concebido, algo o alguien es creado para el bien. Y bueno, al respecto, pues solamente Jesucristo, ¿sí? Porque cuando alguien es engendrado, cuando alguien es concebido, ni por la mente les pasa, ¿verdad?, qué es lo que van a hacer con ese nuevo ser, ¿sí? Entonces, muchas veces, ¿verdad?, ni siquiera lo esperaban, no lo planearon, ¿sí? Pero alguien benigno es alguien que es concebido o es creado para el bien. Y yo de esto solamente creo que Jesucristo. Dios sí sabía por qué engendró a Jesucristo y para qué lo engendró, ¿sí? Para el bien y para lo bueno. Nos dice Salmos 2:7, yo publicaré el decreto. Adonai me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Hebreos 5:5 dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Nos dice Lucas 3:22, vamos a leer desde el 21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma de corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces, ¿por qué tenía complacencia Dios en su Hijo amado? Porque tenía la cualidad, la esencia de ser bueno, ¿sí? Entonces, benignidad, el ser bueno, la esencia de benigno solamente en Jesucristo. Entonces, estamos hablando, ¿verdad?, de que es algo de naturaleza divina. Entonces, vemos que el que tiene cualidad, la esencia, la naturaleza de benignidad es ser bueno, ¿sí? Para ser, obviamente, benignamente. Y eso solamente Jesucristo, ¿sí? Ahora, Dios nos quiere hacer a nosotros participantes de esta cualidad.
Cuando vimos el significado o varios de los significados de amor, el amor muestra esas cualidades de benignidad, de bondad, ¿sí? Entonces aquí Dios nos quiere hacer participantes de esta cualidad y esto solamente puede ser aceptando el sacrificio de Cristo, aceptando a Cristo por el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, la benignidad es una cualidad o es uno de los matices del amor de Dios en Cristo Jesús, ¿sí? Nos dice aquí benignidad del hebreo 6031, aná, que es raíz primaria, que quiere decir deprimir, abatir, benignidad, cantar, humillar. Pero esto es en el sentido de que la persona con benignidad no tiene orgullo, no tiene vanidad, no tiene soberbia, es decir, por eso dice deprimir, abatir, humillar, ¿sí? Entonces, Jesucristo no tenía eso. Entonces, es realmente en ese sentido. Nos manda 6030, que es aná, raíz primaria, que es mirar, oír, prestar atención, ¿sí? Entonces quiere decir que una persona con benignidad es una persona, ¿verdad?, que pone atención, que presta atención, que te oye, que te escucha, ¿sí? Dice atender, atestiguar. Y nos dice, segundo libro de Samuel, 22:36, vamos a leer desde el 32, dice, porque ¿quién es Dios sino solo Adonai? Él, ¿y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace entrar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, de manera que se doble el arco de bronce con mis brazos. Me diste asimismo el escudo de tu salvación y tu benignidad me ha engrandecido. Entonces aquí pues podemos pensar o podemos buscar ahí lo que nos dice Filipenses 2, ¿sí? Que Él se humilló, que siendo realmente el verdadero Dios, Él se humilló, ¿verdad? Él se hizo benigno en beneficio del ser humano, ¿sí? Entonces, quiere decir que el hecho de que aquí está diciendo me hayas oído, el hecho de que me hayas mirado, de que me hayas dado respuesta, me engrandeciste. El hecho de que tú hayas volteado a verme, me oíste, me respondiste, me engrandeciste, es lo que le está diciendo, ¿sí? Y entonces está diciendo, con esto tengo testimonio, en este caso, de tu salvación, ¿sí? El escudo de tu salvación es protección, dominio, ganancia, multiplicación. Eso le está diciendo. Entonces, aquí hay otro significado que es del hebreo 2617, benignidad, que es bondad. Dice aquí hacia Dios, piedad, dice benevolencia, amor, agradecimiento, agradecido, benignidad, bien, bondad, clemencia, clemente, consolar, misericordia. Parece que está describiendo realmente el amor, ¿eh? Nos manda 2616, dice, agachar, ser amable, dice agachar en cortesía, dice solamente el cuello, sí, o sea, no misericordioso, mostrándose misericordioso, o sea, no hay altivez, no hay soberbia, no hay arrogancia, que te ven así, que levantan el cuello, ¿verdad? Y voltean los ojos y te ven por debajo del hombro, no. Entonces la benevolencia, ¿verdad? Es una persona templada, es una persona que te presta atención, ¿sí? Pero solamente la esencia de la benevolencia, que es santidad, que es divina, Jesucristo, ¿sí?
Lo demás, bueno, es de la carne, pero lo que es realmente de la carne no es lo mismo de Dios. Son cosas distintas. Porque tiene un límite. Y lo que hablamos de Dios tiene santidad, divinidad y es eterno. Nos dice en Oseas 2:19, vamos a leer desde el 18. Dice, en aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra. Y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura, y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Entonces nos está diciendo, ¿verdad?, que Dios desposará en amor. Dios va a desposar en cualidades del amor, ¿sí? Por supuesto del amor de Dios, no del amor del hombre, ¿sí? En atributos y naturaleza de Dios. Y digo, no en el amor del hombre porque es amor de la carne, y en realidad yo lo que me he dado cuenta es que ya hay más intereses, ¿no? Ya la gente busca, ¿verdad?, donde hay cuerpo, donde hay figura, donde hay fama, donde hay dinero, donde hay posición, ¿verdad? Eso es lo que busca. Y entonces, bueno, pues solamente va a utilizar estrategias, ¿verdad?, para poderse relacionar con ese tipo de personas, ¿verdad? Y bueno, el amor queda en segundo término, ¿sí? Entonces, pero eso es algo que le dicen amor en lo natural, de la carne, ¿sí? Pero el amor de Dios es distinto. El amor de Dios es distinto, ¿sí? Es que solamente experimentando es como te puedes dar cuenta que es diferente, que es distinto, ¿sí? Aquí benignidad del griego 5544 es restotes, que es utilidad, excelencia moralmente, ¿sí? En carácter, benignidad, bondad, bueno, nos manda 5543, es restos, que es útil de manera moral, benignidad, benigno, bueno, fácil, mejor. Proveer, pastar, es decir, dar alimento, ¿verdad? Actuar hacia uno de una manera dada, disfrutar, procurar, tratar, usar, ¿sí? Entonces aquí está hablando, ¿verdad?, que esta excelencia, hablando en el área moral, ¿verdad?, pues solamente es de parte de Dios y tiene que ser por el Espíritu Santo, para lo cual tienes que tener a Cristo en tu corazón, ¿sí? Nos dice Romanos, vamos a leer del 1 al 4, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad? ¿Sí? Menospreciáis las riquezas, o sea, la benignidad posee riquezas, ¿sí? Pero solamente esas riquezas las vas a experimentar cuando esta cualidad del amor, ¿verdad?, es puesta en ti por el Espíritu Santo, ¿sí? O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia. Fíjate, también la paciencia tiene riquezas. Y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Entonces, Dios, ¿verdad?, en su benignidad hace, ¿verdad?, o espera que realmente nosotros nos arrepintamos. Porque solamente a través del arrepentimiento podemos tener una excelencia moral. Podemos tener una excelencia moralmente, ¿sí? Podemos alinear nuestra alma a las cosas de Dios. Pero si no hay un arrepentimiento, pues eso nunca va a ser, ¿sí? O sea,
nosotros tenemos que aspirar a lo excelente en nuestra alma. En nuestro espíritu está el Espíritu Santo y Él está obrando ahí. Pero el alma puede estar bloqueando lo que el Espíritu Santo está haciendo en tu espíritu. Es decir, que impide el alma, ¿verdad?, que lo que está haciendo el Espíritu Santo descienda precisamente al alma, ¿sí? Entonces, por eso tenemos que aspirar a una excelencia moralmente hablando, ¿sí? A ser útiles de manera moral, ¿sí? Entonces, dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Entonces, hay riquezas, pero nosotros no vamos a experimentar esa riqueza en tanto no nos arrepintamos. Ya nos arrepentimos de nuestros pecados cuando venimos a Cristo, pero como no fuiste discipulado, no leías la palabra, etcétera, etcétera, pues sigues viviendo de la misma manera, ¿sí? En algunas veces el Espíritu Santo lo escuchas y te frenas, ¿verdad? Pero generalmente sigues viviendo de la misma manera. Entonces, pues vuelves a cometer los mismos pecados, ¿sí? Entonces, cuando realmente hay un arrepentimiento de las cosas que ya por el redarguir día a día o por que tú estás escuchando ya al Espíritu Santo y te arrepientes, ¿verdad? Entonces tú vas a experimentar riquezas de benignidad, riquezas, ¿verdad?, de paciencia. De lo contrario, no vas a experimentar nada. Entonces es muy importante, ¿verdad?, el arrepentimiento. Entonces, arrepentimiento, ¿verdad?, de obras muertas. Por eso estamos viendo, por ejemplo, lo que hemos visto, el significado del engaño, del adulterio, del hurto, etcétera, etcétera. Porque generalmente, ¿verdad?, decimos, pues es que yo no creo que esto sea malo, y tú sigues viviendo así, ¿sí? Entonces, estamos ignorando y no estamos experimentando riquezas de su benignidad. Entonces, Dios es paciente y en esa longanimidad es para que nosotros nos arrepintamos y experimentemos sus riquezas de su benignidad. Nos dice Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, lo bueno, ¿sí?, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué? Porque si esto está en tu espíritu, si este fruto está en tu corazón, estás por encima de la ley. O sea, la libertad que trae esto no lo puede sujetar la ley, ¿sí? O las leyes, ¿sí? ¿Por qué crees que Jesucristo pudo caminar sobre el mar? ¿Sí? Pues porque Él lo hizo en el espíritu. No lo pudo sujetar la ley de la gravedad, porque su vida era en el espíritu, ¿sí? Entonces, Él señoreó, ¿sí? Nos dice Colosenses 3:22, no, Colosenses 3:12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, entrañable, lo que salió de las entrañas de Dios, Jesucristo, es lo que está precisamente en Jesucristo, entrañable misericordia, de entrañable benignidad, de entrañable humildad, de entrañable mansedumbre, de entrañable paciencia, ¿sí? Soportándoos unos a otros, es decir, sin esto, sin el fruto del Espíritu, no vamos a poder soportar a nadie, y perdonándoos unos a
a otros si alguno tuviere queja contra otro, de manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Entonces, cuando realmente hay amor en nuestra vida, nosotros vamos a empezar a experimentar esas cualidades del amor, la benignidad, ¿sí? Entonces, sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, ¿sí? Dice, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces, cuando no queremos perdonar, siempre echamos la culpa a alguien. De por sí que esa es la naturaleza del ser humano, ¿no? O sea, el que tiene la culpa es el otro, yo no, ¿sí? Y pones toda una serie de argumentos y justificaciones, ¿sí? Pero Jesucristo nos perdonó de favor completamente. No nos condicionó el perdón. Entonces, nos dice la palabra que así como Él nos perdonó, así es como nosotros tenemos que perdonar al otro, ¿sí? Entonces, que en nuestro corazón no haya nada, porque si nosotros no perdonamos, eso va a impedir, ¿verdad?, que realmente el amor de Cristo esté enraizado. Y lo que Dios quiere es que realmente estemos arraigados, cimentados en el amor de Cristo. Sí, eso es lo que quiere el Señor. Pero una falta de perdón va a ser levadura y va a leudar todo. ¿Sí? Entonces Dios lo que quiere es de que el amor, por amor perdonas. Entonces, si no hemos perdonado es que no hemos amado, o es que no estamos amando, o es que no hemos experimentado el amor de Dios. ¿Sí? ¿Qué cosa no hicimos en el mundo antes de Cristo? Y cuando venimos a Cristo, Él nos perdonó. No dijo, pero es que mira, tú cómo te comportaste, esto sí te lo perdono, pero esto no. No, ¿sí? Y nosotros, ¿verdad? Puedes perdonar a X, Y, Z, ¿verdad? Pero a B y a C no perdonas. O sea, realmente, mira, la vida del creyente tiene que ser una vida de perdón y arrepentimiento, ¿sí? Entonces, pues oye, le hicieron lo peor a Jesucristo y Él perdonó. Uh-huh. Ok, nos dice primera de Pedro 2:3, vamos a leer desde el 1. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead, o sea, si no se elimina esto, si no se desecha esto, dice, desead, entonces quiere decir que no vamos a desear. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. ¿Sí? Un niño recién nacido lo que anhela es la leche materna. ¿Sí? Es lo único que anhela. No, para él no se le antoja ni un bistec, no se le antoja albóndigas, no se le antoja unos sopes, no se le antoja nada de eso. Se le antoja, desea la leche materna. Y aquí dice, desechando pues toda malicia, es decir, maldades, lo que hay en el corazón, de tu corazón, de tu voluntad, tienes que desear sacarlos para que el Espíritu Santo pueda obrar. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas detracciones, ¿sí? Desead como niños recién nacido la leche espiritual no adulterada. Entonces, si no desechas todo esto, y lo que dice Mateo 15, 19 y 7, 21 de 22 de Marcos, simplemente, ¿verdad? Tú no vas a desear la leche espiritual no adulterada, porque todo esto no te va a permitir que tú anheles la leche espiritual no adulterada, ¿sí? Para que por ella crezcáis. Entonces, todo esto, y lo de Mateo 15, 19 y Marcos 7, 21, 22, va a ser el freno, ¿sí? Un corazón así es un frenar, es un tropezadero. Por eso, cuando vemos, ¿verdad?,
Jeremías 17:9, ¿verdad? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Dice, ¿quién lo conocerá? Y dice el siguiente versículo, yo, Adonai, quien peso la mente y prueba el corazón. Entonces, todo esto hace tu corazón engañoso y no anhelas la leche espiritual, porque la leche espiritual es la que te va a llevar realmente a crecer. La leche espiritual no adulterada, ¿verdad? Te va a llevar a crecer por cuanto eres un niño, ¿sí? Crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, ¿sí? Entonces, Jesús era benigno, su esencia era esa, ¿sí? Benignidad. Fíjate bien, aquí benigno, del hebreo 2896 tov, que es bueno, dice en sentido más amplio usado como sustantivo tanto masculino, femenino, singular, plural, bueno, cosa buena, hombre bueno, mujer buena, el bien, cosas buenas, bienes, hombres y mujeres buenos, dice abundancia, agradable, agradar, alegre, alegría, amigablemente, benevolencia, benigno, alegría, benevolencia, bienestar, éxito, favor, feliz, dichoso. O sea, el ser benigno es una persona que no se ensaña, ¿sí? Es una persona que es feliz, fértil, gozar, gozoso. Entonces, vemos que está relacionado también con gozo, o sea, es fruto del espíritu, son cualidades, ¿verdad? Matices del amor, ¿sí? Mejor, misericordioso, prosperidad, suave. Nos manda a 2895 tov, raíz primaria, ser bueno o hacer bueno, o bien. Dice agradar, alegre, bienhechor, mejor, placer. Nos dice Salmo 69:16, respóndeme Adonai, porque benigna es tu misericordia. Mírame conforme a la multitud de tus piedades. Entonces, vemos que hay armonía en todo lo que son los atributos de Dios. Respóndeme Adonai, porque benigna es tu misericordia, ¿sí? Mírame conforme a la multitud de tus piedades. Entonces, hay armonía en todo lo que son atributos de Dios. Benignidad del hebreo 5273, Naim, delicioso, agradable, deleitoso, delicia, dicha, dulce, suave. Entonces, una persona con benignidad es una persona dichosa, ¿sí? Entonces, fíjate bien, después nos manda aquí a 5276 Naem, raíz primaria. Dice mostrarse de acuerdo, deleitoso, felicidad, gratísimo, grato, hermoso, sabroso, verdadero. Nos dice el Salmo 135:3, alabad a Jah, porque Él es bueno, cantad salmos a su nombre, porque Él es benigno. O sea, son atributos de Dios. Y Él nos quiere hacer partícipe de ello, ¿verdad? A través precisamente del fruto del Espíritu, cuyo fundamento, ¿verdad?, es el amor. Benignidad, del griego 5543, restos, que es útil de manera o moral. Benignidad, benigno, bueno. Nos manda 5530, raumal, que quiere decir proveer lo necesario, pastar. Dice, por implicación, emplear, actuar hacia uno de una manera dada. Aprovechar, disfrutar, procurar, tratar, usar. Entonces,
Quiere decir que una persona con benignidad, con esa cualidad, ¿verdad? Es templada, pero es templada con todos. No trata bien a una persona y voltea y trata mal a otra. ¿Sí me explico? Porque eso ya sería doble cara, eso ya sería hipocresía. Dice, actuar hacia uno de una manera dada. ¿Sí? O sea, una de las cosas que Jesús tenía es que era de una sola pieza. ¿Sí? Nos dice Lucas 6:35, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con ingratos y malos. Entonces, cuando la benignidad de Dios está en nosotros, hacemos lo bueno. Porque es parte de su naturaleza. Entonces ahí la palabra nos dice en 2 de Pedro 1:4 que Él nos hace participantes de su naturaleza, ¿sí? Pero es algo que tiene que ser trabajado por el Espíritu Santo, que tú le dejes trabajar, ¿sí? Porque esa es la naturaleza de Dios, la benignidad. Nos dice Efesios 4:32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros. Entonces, dice antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también nos perdonó a nosotros. Entonces, benigno, ¿verdad? No, una persona con benignidad no le va a costar trabajo perdonar. Pero entonces quiere decir que una persona que no quiere perdonar es una persona, lo contrario de benigno es malo, mal, cruel. Entonces es una persona que se va a portar con crueldad, señalando, juzgando, ¿sí? Entonces no hay benignidad. ¿Por qué? Porque quiere, como no quiere perdonar, muestra argumentos, ¿verdad? En los cuales se va a refugiar para mostrar que tiene razón en su comportamiento, pero no la hay. No la hay porque Jesucristo nos perdonó, ¿sí? Perdonó a los que a aquellos que crucificaron a Jesucristo, ¿sí? Entonces, todo lo que hagamos para justificarnos delante de los hombres, de nuestro comportamiento, de nuestra actitud para con otros, a Dios no lo convencemos, ¿eh? Eso no le gusta a Dios porque su Hijo amado perdonó a los que lo crucificaron, ¿sí? Entonces, cuando una persona no quiere perdonar, es una persona cruel, es una persona mala, ¿sí? Porque es lo contrario de benigno. Y aquí dice, ¿verdad? Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, ¿sí? Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo, ¿sí? Entonces, la benignidad del Señor es precisamente para que nosotros nos arrepintamos y Él nos pueda perdonar, ¿sí? Entonces, es en ese sentido. Nos dice benignidad de griego 5541, es resteuomai, que es mostrarse uno mismo útil, es decir, actuar benevolentemente, ser benigno. 1 Corintios 13:4 dice, el amor es sufrido, es benigno. Entonces, el amor es útil, el amor espera, ¿verdad? Para poder perdonar, ¿sí? Es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, ¿sí? Etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, el amor es sufrido, está implicando, ¿verdad? Que la persona tiene un espíritu largo, un espíritu que soporta, que resiste,
¿sí? No que esté lamentándose y afligida y sufriendo, no. Sufrido quiere decir aquí que es un espíritu largo, que no se altera fácilmente, ¿sí? Que no se enoja fácilmente, que resiste, ¿sí? Dice, es benigno, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede perdonar, ¿sí? El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza con la injusticia, más se goza con la verdad. Entonces yo me pregunto, ¿realmente hemos experimentado el amor de Cristo? ¿Sí? Es que todo lo que menciona ahí son cualidades de alguien que ha experimentado el amor de Cristo. ¿Sí? Aquí del griego 2138, eupeideses, que quiere decir bueno para persuasión, benigno, nos manda 2095 del griego eu, que quiere decir, bueno, eu ya quiere decir verdadero, ¿no? Bueno, bien. A 3982 peizo, que es verbo primario, que es convencer, mediante argumento verdadero o falso, pacificar, conciliar. Entonces, una persona con benignidad es una persona pacificadora que concilia, que no divide, ¿sí? Asentir, es decir, admitir, afirmar, ¿verdad? A la evidencia o autoridad. Descansar mediante certeza interna. Obedecer. Pues esto aquí ya de alguna manera tiene que ver con fe, ¿sí? Con fe. Obedecer, descansar mediante certeza interna, ¿sí? Pensar, persuadir, persuasión, confianza, sí tiene que ver con fe, convenir, confiar, creer, ¿sí? Entonces aquí nos dice Santiago 3:17, dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Entonces, aquí está hablando, ¿verdad?, de la sabiduría, y dice que la que viene de lo alto pues tiene cualidades, y entre las cualidades, características, ¿verdad?, de la sabiduría de lo alto está el ser benigno, ¿sí? Lo cual implica, ¿verdad?, que está implícito el creer. Uh-huh. Y aquí convencer, pues obviamente que es un convencimiento que tiene que ser por el Espíritu Santo, no por hombre, ¿sí? Benignamente, del hebreo 3814, dice apagado, silencioso, benignamente, calladamente. Entonces, una persona benigna o que actúa benignamente es una persona que no dice, no, a ver, yo primero, yo soy el que tengo la razón o la que tengo la razón y yo así, ¿no? O sea, el quererse exhibir, el protagonismo, el reconocimiento, el ponerse siempre al frente, el arrebatar, el llamar la atención, ¿sí? No, es una persona callada, ¿sí? Porque, mira, la vida del espíritu es en el interior, ¿sí? Pero de alguna manera no en tu voluntad, no en tus fuerzas, no en tu carne, se va a manifestar y se va a reflejar al exterior, ¿sí? Nos dice segundo libro de Samuel 18:5, y el rey mandó a Joab, a Abisai y a Itaí, diciendo, tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón. Y todo el pueblo oyó cuando dio el rey orden acerca de Absalón a todos los capitanes. Entonces, aquí, ¿verdad? Es decir, no le vas a llegar a preguntar, no le vas a querer indagar, a intimidar, ¿verdad? No, va a ser benigno, calladito, calmadamente, templado, con amabilidad, ¿sí? Pero en Cristo Jesús, en nosotros tiene que ser, ¿verdad? Porque es una de
esencia en Cristo Jesús, la benignidad. Y eso es lo que el Espíritu Santo quiere traer, esa cualidad a nuestras vidas, ¿sí? Entonces, tenemos que dejar que el Espíritu Santo hable, trabaje, nos convenza, nos redarguya. ¿Para qué? Para que realmente nos esté transformando, nos esté cambiando. Que realmente el Espíritu Santo le permitamos sacar todas esas maldades, ¿verdad? Y que realmente se lleve a cabo en tu vida y en mi vida lo que es 2 Corintios 3, ¿sí? Que realmente lo que escriba en la tabla de nuestro corazón sea el Espíritu Santo, sea ese fruto, sea esa ley del Espíritu de vida, sea esas verdades celestiales, ¿verdad? Y que esa sea de acuerdo a esa nueva escritura, esa escritura celestial, esa escritura de vida, ¿verdad? Sea nuestra vida, sea nuestro vivir diario, ¿verdad? Y que entonces haya mucho testimonio acerca, ¿verdad?, de nuestra vida, por lo que está haciendo el Espíritu Santo, y entonces en tu vida y en mi vida, ¿verdad?, sea glorificado el Todopoderoso por el Espíritu Santo. Mis hermanos, yo los bendigo con bendición de lo alto. Benditos sean del Dios vivo y verdadero, bajo manto de bendición. Hasta luego.